Estimados estudiantes, bienvenidos a este video explicativo con respecto al tema de la semana 11, que es elasticidad de la demanda. Bien, vamos a comenzar con una problematización en el cual vemos una imagen con unos zapatos que tienen un precio de 50 soles y cuando eso ocurre pensemos que haya dos personas que quieran comprar. Es una primera situación. Otra situación es en la que el precio aumenta, de repente podría ser 100 soles, y si eso ocurre, entonces lógicamente va a haber una persona que la quiera adquirir. Y si el precio fuera de 20 soles, entonces habrá tres personas que quieran adquirirlo. Esto nos habla de una relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de ese bien. Entonces, ¿cómo se relaciona el precio y la cantidad demandada de ese bien? Esto nos lo dice la elasticidad, la relación que hay entre el precio y la cantidad demandada de un bien. Veamos, ¿sabías que existe el término que es elasticidad precio de la demanda y que sirve para medir la sensibilidad o la capacidad de respuesta de un producto ante el cambio de su precio? Es decir, cómo varía la cantidad demandada cuando el precio varía. ¿Cómo varía la cantidad demandada cuando el precio varía? Eso nos dice la elasticidad, básicamente. Por ejemplo, en productos de primera necesidad, la demanda tiende a ser inelástica, y este término lo vamos a ver a continuación. ¿Okay? Mientras que en productos de lujo tiende a ser elástica. Entonces estos términos vamos a verlos en la siguiente pizarra que voy a mostrar. Elástica, inelástica, ¿qué significa? Vamos a verlo. Vamos a verlo a continuación. Bueno, entonces, elasticidad de la demanda. Como dice aquí, la elasticidad de la demanda, vamos a escribirla con E, es la tasa porcentual de disminución de la demanda por aumento porcentual del precio. Y usaremos una fórmula que veremos en clase, pero aquí vamos a pensar de momento en la disminución de la demanda, cómo disminuye la cantidad demandada cuando hay un aumento del precio. Por eso aquí estoy relacionando el aumento del precio con la disminución de la cantidad demandada. Veamos entonces el primer caso, que es la demanda elástica, a través de un ejemplo. Bueno, pensemos, este es un gráfico usual de una demanda elástica. Vamos a pensar en este punto de aquí, en el cual el precio es 2 y la cantidad es 5. ¿Qué sucede si el precio aumenta? Es decir, este punto se mueve aquí. Si el precio aumenta, es decir, va de 2 a 4, tenemos, bueno, lógicamente un aumento de 2 unidades en el precio, pero eso origina una disminución en la cantidad demandada de 4 unidades. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este caso? Que el aumento del precio es como 2 y la disminución de la cantidad demandada es como 4. Ocurre que entonces aquí esto es mayor. Y cuando ocurre eso, se dice que la demanda es elástica. ¿Ok? Se dice que la demanda es elástica. Voy a encerrarlo en un cuadro, porque esto caracteriza a las demandas, a los bienes que tienen demanda elástica. Una vez más, ¿qué significa? Significa que ante un aumento del precio, la cantidad demandada disminuye en mayor proporción. Por ejemplo, los bienes que tienen sustitutos. Los bienes que tienen sustituto. Por ejemplo, digamos, una gaseosa de alguna marca. Si el precio aumenta un poco, entonces la gente ya no la va a comprar, porque hay otras marcas que puede adquirir. Eso significa que la cantidad demandada disminuye en mayor proporción. Otro ejemplo son los bienes de lujo. Por ejemplo, las joyas. Si el precio de las joyas aumenta un poco, entonces la gente, como no es algo necesario, no la va a comprar. Entonces la cantidad demandada va a disminuir en mayor proporción también. Eso es con respecto a la demanda elástica. Ahora vamos a la demanda inelástica. Las demandas inelásticas tienen esta apariencia, y para ello justamente este es un ejemplo, en donde voy a empezar pensando en este punto, donde el precio es 2 y la cantidad demandada es 5. Si el precio aumenta, digamos, en 3 unidades o como 3, entonces este punto se mueve de aquí a aquí, significa que la cantidad demandada disminuye, digamos que disminuya en este caso 2. Significa entonces que
el aumento del precio en este caso es 3 y la cantidad demandada disminuye como 2. O sea que aquí ocurre que esto es mayor. Eso es mayor. ¿Qué significa eso? Voy a cerrarlo en un cuadro primero. Eso significa que cuando el precio aumenta un poco, la cantidad demandada disminuye en menor proporción. Por ejemplo, los bienes necesarios. Los bienes necesarios. Como por ejemplo, los servicios de luz o de agua. De luz o los servicios de luz eléctrica, ¿no? Si hay un aumento en el precio de los servicios básicos, pues la cantidad que se va a demandar va a disminuir en menor proporción, porque igual la gente necesita ese bien. ¿Vale? Eso es entonces un ejemplo de lo que es la demanda inelástica. Y finalmente existe lo que es la elasticidad, la demanda de elasticidad unitaria, es decir, esto ocurre cuando E es igual a 1, y esto ocurre cuando, dado un punto, pensemos en este, del precio es 3 y la cantidad es 5, si el precio aumenta como 3, entonces la cantidad disminuye también como 3. O sea, el aumento de precio en una proporción causa una disminución en la cantidad demandada en la misma proporción, de 3 a 3. Es decir, estos son iguales. Este es un ejemplo, esto es la propiedad que cumplen los bienes que tienen demanda unitaria. O también se dice perfectamente elástica. Un ejemplo de esto no es tan sencillo, aquí los ejemplos son más escasos, pero podemos pensar, digamos, en una situación en la que necesitamos internet, pero si nos quedamos sin datos y llamamos a la empresa para tener datos y la empresa nos dice que nos va a dar el doble de datos por el doble de precio. Entonces, ahí estamos viendo que hay un aumento en la cantidad y el precio en la misma proporción, del doble, ¿no? El doble de datos de 100, el doble de precio. Entonces, en la misma proporción. Sería de esa manera. Bien, entonces esto fue el explicativo con respecto a la elasticidad de la demanda. Espero que haya quedado claro algunas ideas y nos vemos en la clase presencial sincrónica para continuar profundizando al respecto. Muchas gracias por su atención. Hasta la siguiente. Hasta la clase.